Capítulo 6. Jacob hace todo lo posible por no mover los ojos y seguir mirando al vacío como un idiota. Decker ni siquiera intentó ver si Jacob se había convertido en un vegetal o si estaba actuando. No le importaba porque, en su mente, Jacob era solo un sujeto de prueba y un esclavo a quien podía matar con solo pensar cuando le apeteciera. Sin embargo, no lo hará ahora porque todavía necesita su cuerpo para más experimentos y su brillante futuro. Ve, acuéstate en tu posición habitual. Decker pronunció fríamente mientras comenzaba a colocar equipos extraños y otras cosas en una mesa y colocaba el gran contenedor de metal en el centro de la mesa. Los ojos de Jacob tuvieron espasmos cuando vio todos esos pequeños tubos y largas agujas cuidadosamente dispuestas junto a ese gran recipiente de metal. Tenía muchas ganas de correr, pero sabía que este pequeño demonio no lo dejaría, ni puede moverse con su libre albedrío debido a un poder misterioso que lo mantiene bajo control. Todo lo que podía hacer era mantener la calma y prepararse para lo que Decker le hubiera guardado en ese contenedor de metal. Dado que el primer trasplante fue un completo éxito, es hora de pasar al segundo. Aunque fue escrito esperar 3 meses antes de comenzar el segundo trasplante, creo que estás completamente listo, ¿no? Decker mostró sus afilados dientes amarillos con su sonrisa invernal. Jacob se estremeció un poco, haciendo lo mejor que pudo para mirar al vacío como si no escuchara nada. Pero su corazón estaba al borde de la explosión por lo que acaba de revelar Decker. Jeje, aunque puedes controlar bastante bien tus ojos, aún te queda un largo camino por recorrer si quieres controlar tus nervios. Bueno, no me importa ya que no importa porque no puedes hacerme nada. Decker se burló fríamente. Jacob solo pudo suspirar en silencio porque sabía que este tipo no era un humano y que tenía sentidos mucho más elevados que los humanos, por lo que no tenía sentido engañarlo con sus emociones caóticas y sin un control total sobre los latidos de su corazón. Sin embargo, permaneció vacante y no hizo nada. Simplemente se quedó allí y esperó el dolor. Siempre y cuando lo entiendas, supongo. A Decker no le importó la falta de reacción de Jacob y escogió una aguja de 20 centímetros, que estaba hueca por dentro. Penetró esa larga aguja en el brazo izquierdo de Jacob, estaba conectado a un pequeño tubo de vidrio y, por lo tanto, la sangre roja fluyó desde el otro lado del tubo y comenzó a fluir hacia un cubo justo debajo. Para empezar, el cuerpo de Jacob era frágil, y en el momento en que su sangre comenzó a fluir fuera de su cuerpo, comenzó a aturdirse. Decker rápidamente tomó una pequeña pastilla azul que había dispuesto de antemano sobre la mesa y la colocó en la boca de Jacob sin preocupación. De repente, Jacob sintió que el aturdimiento comenzaba a reducirse, pero la sensación de permanecer vacío todavía estaba allí cuando su ritmo cardíaco comenzó a aumentar para poder regenerar la sangre perdida. Sin embargo, fue inútil ya que el flujo sanguíneo fue más rápido que la escasa regeneración. Decker examinó el estado de Jacob y cuando vio que su tez se estaba volviendo más pálida y que el flujo de sangre de la aguja también disminuía, sus ojos brillaron de emoción por alguna razón. Jeje, comencemos el segundo trasplante escrito en ese diario, el cambio de sangre. Aunque no sé a qué bestia pertenece esta sangre ya que la recogí de un charco recién formado, sigue siendo vigorosa y mucho más potente que la sangre humana. Supongo que esta fue mi suerte ya que ahora no tengo que gastar dinero en comprar sangre. No tienes idea. Solo encontrar los materiales auxiliares casi me costó 1/10 parte de mi fortuna. Si mueres ahora, te mataré. Estarás muy decepcionado. Decker se quejó mientras lamentaba esta riqueza. Jacob casi tuvo un ataque cuando pensó que este pequeño demonio estaba a punto de cambiar su sangre con algo que había recogido de un maldito charco. Este bastardo definitivamente me quería muerto. Jacob realmente pensó que estaba muerto esta vez. No era un ignorante en lo que respecta a la medicación. Había estudiado muchas medicinas antiguas y modernas para prolongar su vida en los últimos años de su vida. Aunque con sus contactos profundos logró adquirir todas esas máquinas y drogas que podrían mantenerlo con vida, aún así terminó muerto. Lo único bueno de todo esto es que no sintió ningún dolor. De todos modos, sabía que cambiar la sangre no era un juego de niños, y siempre dejaba muchos efectos secundarios ocultos, y no se puede hacer por un puto capricho.
Además, a este cabrón ni siquiera le importaba su tipo de sangre ni su origen. Solo quería bombear ese charco de mierda a su cuerpo sin preocuparse por virus y bacterias. Decker no tenía ni idea de los pensamientos de Jacob, incluso si supiera lo que Jacob estaba pensando, no le prestaría atención ya que sabía lo que estaba haciendo y lo único que le importaba eran los resultados. La vida y la muerte de Jacob no tuvieron nada que ver con él. Decker abrió el contenedor cuadrado y de repente un olor potente y desagradable envolvió toda la habitación. Jacob quería vomitar en ese momento. Debido a su riqueza y estatus en su vida anterior, vivió la vida de un emperador. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto con este tipo de olor desagradable? No lo recuerda, sinceramente. Sin embargo, su pequeña esperanza de sobrevivir se hizo añicos instantáneamente con este olor desagradable. Sabía que no había manera de sobrevivir si esa cosa maloliente entraba en su cuerpo. Por otro lado, Decker parecía absolutamente imperturbable por ese olor, como si estuviera acostumbrado. Cogió un pequeño matraz sellado, lo abrió y lo puso boca abajo justo encima del recipiente abierto. Arena parecida a un polvo azul entró en el contenedor. Después de vaciar completamente este matraz, abrió el segundo y lo vació uno por uno, vació 12 frascos en ese recipiente. Decker comenzó a revolverlo con una aguja larga, y después de revolverlo durante unos 10 segundos, un humo rojo comenzó a elevarse del recipiente como si la sangre del interior estuviera hirviendo. Capítulo 7. Aunque Jacob todavía estaba consciente después de que Decker le dio esa píldora desconocida, comenzó a sentirse extremadamente somnoliento debido a la tremenda pérdida de sangre. Incluso los latidos de su corazón eran cada vez más lentos. Después de mezclar todo lo que acababa de arrojar dentro de ese recipiente, Decker escogió una extraña bola metálica con 2 agujeros en sus lados opuestos. Luego escogió un tubo estrecho y conectó un extremo a uno de los agujeros de esta bola metálica, que combinaba perfectamente con este delgado tubo de metal. Luego, Decker movió misteriosamente su pulgar sobre su bola de metal y de repente comenzó a vibrar. Él asintió con satisfacción y luego arrojó la bola metálica dentro del contenedor también. Sin demorar ni un momento, Decker tomó el otro lado de ese tubo delgado, conectado con una aguja larga como la que estaba en el otro brazo de Jacob. De repente, un líquido rojo comenzó a fluir en gotas a un ritmo lánguido, claramente la sangre de ese recipiente. Decker rápidamente pinchó esta aguja profundamente en la vena profunda del brazo derecho de Jacob. Los ojos de Decker brillaron cuando vio que todo iba según su plan y asintió con satisfacción. No podía esperar a ver el resultado de este experimento porque sabía que si tenía éxito, solo quedaría un tercer trasplante. Después de que también haya tenido éxito con el tercer trasplante, podrá recopilar todos los datos que necesitaba para asegurarse de que estos métodos no fueron engañados, y podrá usarlos en sí mismo sin preocuparse por reacciones negativas o efectos secundarios. Mientras Decker soñaba despierto, Jacob, a punto de perder el conocimiento, de repente salió de su estado letárgico. Sentía como si agua hirviendo estuviera bombeando directamente a su brazo derecho y corriendo por sus venas. Jacob ni siquiera tenía fuerzas para pensar, ya que toda su atención estaba en el dolor intenso, amenazando con derretir sus órganos y canales de vid. Sin embargo, en medio de este sentimiento abrasador, se sintió algo emocionado desde el fondo de su corazón. No soy masoquista, pero ¿por qué diablos estoy experimentando este sentimiento extraño? No, algo no está bien. Tiene que ser algo con esta mierda que este cabrón moreno está bombeando en mi cuerpo. Jacob se llenó de temor y rabia. Pero su antigua conciencia lo mantuvo cuerdo a pesar de todo este dolor abrasador que recorría todo su cuerpo, y esa extraña sensación también lo ayudaba a mantener ese dolor bajo control. Sin embargo, Decker no se dio cuenta porque toda su atención estaba en el cuerpo de Jacob. Su piel pálida ahora era de un rojo brillante debido al calor de esa sangre desconocida, mientras que todos los canales de sus venas eran oscuramente visibles debajo de su piel como si estuviera pintado con pintura negra. ¿HMM? Todavía está consciente a pesar de este proceso de cambio de sangre. Parecía que había desarrollado algo de inmunidad después del experimento de Bloodstorming Bug. Bien, cuanto más te resistas, más brillante resultado podré obtener.
Decker estaba muy contento con todo este desarrollo. De repente, la sangre que fluía de la mano derecha de Jacob se detuvo cuando el gigante estaba casi lleno de sangre carmesí. Oh, se le acabó la sangre original, pero todavía está consciente, incluso la píldora indolora que le di no puede archivar ese resultado, así que tuvo que tener algo que ver con el primer trasplante. Reflexionó Decker mientras sacaba rápidamente esa larga aguja de la mano izquierda de Jacob ya que cumplía su propósito. Ahora, todo lo que tengo que hacer es esperar hasta que la mitad de la sangre refinada entre en su cuerpo y luego mezclar su propia sangre con la mestiza escariada. Qué manera más extraña de cambiar la sangre, sea lo que sea, siempre y cuando lo preparara para el tercer trasplante. Pero todavía me preocupa si el cuerpo de este humano puede contener tanta sangre, solo este recipiente contiene 1 galón, mientras que este cubo también puede contener 1 galón, y está casi lleno. Entonces, si explotara, este escondite se convertiría en un desastre. Decker reflexionó profundamente mientras seguía observando a Jacob. Jacob no tenía idea de los pensamientos de Decker porque ese extraño sentimiento se hacía cada vez más evidente a medida que el dolor abrasador disminuía, lo cual era algo bueno. Sin embargo, por alguna extraña razón, Jacob sintió que esto no era tan simple, ya que podía sentir vagamente que algo extraño estaba sucediendo dentro de su corazón. Jacob tenía mucha razón en esto porque en lo profundo de su corazón había un cadáver de un insecto que no era otro que un insecto Bloodstorming que había perforado el centro de su corazón. Sin embargo, por alguna razón desconocida, este insecto Bloodstorming murió aquí mismo, y también era completamente imposible para Jacob permanecer vivo con este cadáver de insecto en su corazón, pero todavía estaba vivo y no sentía nada. En ese momento, la sangre nueva se estaba filtrando a través de su corazón o el corazón de una rata sabueso, implantado en Jacob como su primera implantación. Esta sangre nueva estaba derritiendo lentamente el cadáver del insecto Bloodstorming. Curiosamente, el cadáver derretido estaba siendo absorbido por el corazón de la rata sabuesa y la sangre nueva. Su corazón era como una esponja que absorbía locamente el cadáver del insecto Bloodstorming y esa sangre abrasadora que era completamente imposible en cierto sentido. Sin embargo, estaba sucediendo. Además, a medida que el corazón de la rata sabueso absorbía esta sangre, iba cambiando lentamente de forma. El corazón de esta rata sabuesa no estaba estructurado de ninguna manera como un corazón humano, y era simplemente lo más parecido que Decker pudo encontrar por poco dinero. Ahora, sin embargo, este corazón, que era algo significativo y más amplio que un corazón humano, se estaba encogiendo y su estructura se estaba reformando como si se estuviera moldeando en el corazón de un humano. Además, ese error de Bloodstorming fue un regalo completamente inesperado que ahora se estaba fusionando con este corazón recién remodelado. Además, algo extraño apareció justo dentro de la pared de su corazón. Era demasiado vago, pero era negro. Decker no sabía acerca de esta mutación repentina que estaba ocurriendo en el corazón de Jacob, o se sorprendería y podría haberlo matado instantáneamente por miedo porque se suponía que este tipo de mutación ocurriría después del cuarto trasplante. Capítulo 8. Jacob tampoco sabía acerca de los cambios que ocurrían dentro de su cuerpo mientras esperaba que llegaran los problemas porque pensaba que no sería tan fácil. Pero nunca llegó. El dolor se desvaneció lentamente, ya que podía sentir sangre ardiente fluyendo por sus venas. Pasó media hora y Decker finalmente se dio cuenta de que Jacob ya estaba completamente bien. Además de su piel de color rojo brillante, no mostró ningún signo de dolor o lucha mientras seguía mirando al vacío como si no se diera cuenta de nada de lo que sucedía a su alrededor. Decker frunció un poco el ceño porque pensó que este proceso probablemente sería bastante doloroso. Después de todo, los polvos que mezcló en esa sangre desconocida eran bastante potentes, y 2 de ellos eran incluso altamente tóxicos. Esa fue una de las principales razones por las que estaba experimentando con otros. Decker tenía dudas sobre estos trasplantes después de adquirir ese diario, pero cuando vio que Jacob estaba bien, sus dudas de repente comenzaron a aclararse y fueron reemplazadas por el éxtasis. Porque si ese diario era auténtico, no tenía por qué temer reacciones negativas ni efectos secundarios. Solo un trasplante más. Los ojos de Decker brillan con resolución y profunda locura.
Rápidamente tomó el balde lleno con la sangre original de Jacob y lo vertió todo en ese recipiente de sangre, que ahora estaba a la mitad. Naturalmente, Jacob se dio cuenta de esto, pero mantuvo la calma. Sabía que algo así sucedería ya que todo el proceso fue notablemente indoloro y, en su opinión, Decker era un sádico que no dejaría pasar esto y lo torturaría. Después de un momento, la sangre mezclada entró en su brazo y Jacob de repente se sintió extremadamente letárgico antes de perder el conocimiento. Esta vez no por el dolor sino por esta sangre combinada, que fue absorbida por su corazón reformado. Parecía que el dolor real comenzó cuando la sangre mezclada entró en el sistema, y también parecía bastante intencionado que perdiera el conocimiento tan rápidamente a pesar de la píldora indolora. ¿O hay alguna otra razón? Decker reflexionó profundamente. Puso su delgada mano morena sobre el pecho de Jacob y observó algo. Después de un rato, volvió sobre su mano y murmuró, nada fuera de lo común además de los latidos anormales de su corazón. Entonces, ¿qué está pasando? De repente, Decker abrió la bolsa que llevaba alrededor del cuello y, desde lo más profundo, sacó un paño gris envuelto y lo desenvolvió con delicadeza, y de dentro apareció un libro blanco. Decker instintivamente miró a su alrededor, y cuando vio que nadie estaba mirando, lo abrió y comenzó a leerlo atentamente, página por página, una y otra vez. El trasplante de sangre continuó durante más de 3 horas y los ojos de Jacob permanecieron cerrados durante todo el proceso. Decker no abandonó su lugar y, de vez en cuando, comprobaba el estado de Jacob y lo anotaba cuidadosamente dentro de un libro de tapa verde. El libro blanco no estaba a la vista. Después de que Decker comprobó que el recipiente de sangre estaba completamente vacío, sacó la aguja larga de la mano derecha de Jacob. Jacob parecía completamente normal, como antes. Su constitución ósea no ha cambiado en absoluto. Solo su piel permaneció sonrosada, nada más. Esto hizo que Decker se sintiera aún más desconcertado porque el cuerpo de Jacob absorbió más del doble de la cantidad de sangre que había tenido anteriormente, y no se desbordó ni lo hizo explotar. Creo que necesito esa cosa si quiero el resultado exacto de este trasplante. El cambio de sangre es peligroso y no puedo creer lo que veo ni mi propio método. Además, eso beneficiará al tercer trasplante, la fusión de médula ósea. Los bestiales ojos verdes de Decker brillan. Dado que el segundo trasplante fue aparentemente un éxito, tuve que esperar 1 año y tenía que ir yo mismo si quería eso, lo que me llevaría menos de 6 meses. Bueno, todavía necesitaba materiales para el tercer trasplante, así que estaré de regreso en 9 meses, lo cual es más que suficiente para que este humano esté listo para el último trasplante. Decker murmuró para sí mismo. Se dio la vuelta y pronunció fríamente mientras miraba la segunda celda de vidrio, cabeza de cerdo, ponlo en un líquido curativo verde. Los ojos bestiales de cabeza de cerdo se abrieron de golpe, y el líquido azul claro que lo rodeaba se hundió hasta el fondo antes de que la celda de vidrio se abriera, revelando cabeza de cerdo. Sus ojos de cerdo estaban completamente apáticos, y su cabeza de cerdo negra estaba cubierta de pelaje negro, que cubría completamente su cuello y pecho, mientras que su torso era el de un macho humano corpulento. Cabeza de cerdo se acercó a Jacob, y con una de sus fornidas y sólidas manos, lo sacó de su cabeza mientras su gran mano envolvía completamente el hermoso rostro de Jacob. Al igual que un muñeco de trapo, Cabeza de Cerdo puso a Jacob en su celda de vidrio antes de presionar un botón de color verde, y la celda de vidrio comenzó a cerrarse, y después de eso, un líquido verde claro comenzó a llenar la celda de vidrio de abajo hacia arriba. Después de que Tegha terminó, se quedó allí indiferente como una marioneta, como si estuviera esperando su siguiente orden. Decker rápidamente puso su libro verde en un compartimento oculto debajo de la escalera sin preocuparse por los ojos apáticos de Tegha. Cuando terminó, revisó la bolsa que llevaba alrededor del cuello y la cerró después de confirmar algo. Miró a Tegha y pronunció con severidad, hasta que yo regrese, harás guardia aquí. Cualquiera que no sea yo viene por esa puerta. Lo matarás instantáneamente. Después, cada 3 días, bebe un balde de líquido azul. Si ese esclavo humano mostró cualquier signo de movimiento extraño, cambia su líquido por uno negro. Decker repitió las instrucciones exactas 2 veces a Tegha, quien simplemente se quedó quieto en su lugar con indiferencia.
Nadie podía decir si estaba vivo o muerto. Sin embargo, Decker sabía que este cabeza de cerdo estaba muy vivo y podía oírlo alto y claro. Entonces, después de asegurarse de que no se había perdido nada por última vez, Decker subió las escaleras de madera y partió para su largo viaje. Después de que se cerró la puerta, la habitación cayó en un silencio mortal. Pighead ahora estaba frente a la celda de vidrio de Jacob, que estaba llena de un líquido verde, con sus inexpresivos ojos de cerdo sin parpadear. En ese momento, Jacob, que parecía inconsciente, abrió los párpados, revelando sus ojos color ámbar llenos de extrema compostura. Finalmente me siento como yo mismo. Capítulo 9. Jacob había recuperado la conciencia hacía media hora cuando el proceso de cambio de sangre casi había terminado. Pero nunca abrió los ojos y permaneció estoico porque no quería darle a Decker lo que quería. Aunque Jacob no sabía cómo, después de despertar esta vez de su sueño, pudo controlar fácilmente los latidos de su corazón y permanecer tranquilo mientras su mente, que antes era un desastre, se había hecho evidente. Jacob sintió que había regresado a su antiguo y tranquilo ser. Quizás fue este cuerpo juvenil, el repentino impacto de la reencarnación lo que lo convirtió en este desastre, o ambas cosas, pero no podía controlar sus emociones y siempre estaba nervioso. Jacob nunca ha sido así. Tenía un siglo de experiencia en la vida mientras era un viejo zorro astuto que había gobernado todo un imperio armamentista en todo el mundo durante 50 años después de su descubrimiento innovador y tenía una mente ingeniosa. Después de recuperar la conciencia nuevamente, de repente sintió frío mental y físicamente. Esta fue también la razón más importante por la que permaneció tan tranquilo a pesar de haber sido maltratado por cabeza de cerdo e incluso haber engañado a Decker. Esto también le proporcionó mucha información nueva, que Decker reveló él mismo cuando pensó que Jacob estaba inconsciente. Nunca imaginó que Jacob pudiera engañarlo tan fácilmente. Además, Jacob descubrió que sus oídos y su nariz se habían vuelto aún más potentes que antes, y ahora que finalmente había abierto los ojos, podía ver claramente a pesar de estar rodeado por este líquido verde. ¿Es por esa sangre misteriosa que esa pequeña mierda encontró en un pozo? La atención de Jacob se centró automáticamente en esa sangre misteriosa que el diablillo encontró en un pozo y la bombeó dentro de su cuerpo. Esto también hizo que Jacob pensara instantáneamente en especies de sangre fría. Tenía mucho conocimiento sobre las especies de sangre fría porque había investigado y diseñado una tecnología anti-infrarrojos que puede ver a través de especies de sangre caliente y de sangre fría, incluso en agua helada. Bueno, ya no importa ya que esto me ayuda y debo reevaluar mis puntos de vista sobre este mundo misterioso. No puedo usar mi sentido común de mi mundo anterior aquí. Este lugar probablemente también tenía magia, lo cual es como un mito en mi mundo anterior, reflexionó pasivamente Jacob. Luego sus ojos se posaron en la figura alta y corpulenta, que estaba parada con indiferencia a 2 metros de su celda de cristal. Todavía estaba conmocionado y asombrado al verlo y se preguntó, ¿cómo lo hizo ese pequeño demonio, o también era un esclavo de una especie especial? Sin embargo, Jacob recordaba claramente lo que Decker le había ordenado a Pighead que hacer en caso de que mostrara algún movimiento, y se preguntó qué le haría ese líquido negro. Pero de una cosa estaba seguro, Decker no le haría daño antes de obtener el resultado que quisiera. ¿Quizás ese líquido negro pueda hacerme dormir como un sedante? Así concluyó Jacob, pero pronto recordó que no podía moverse por razones misteriosas. Sin embargo, en ese momento, Jacob de repente sintió algo extraño dentro de él de la nada. Estaba justo dentro de su corazón, y cuando se concentró en ese lugar, de repente sintió que algo se había movido un poco. Sin embargo, no era tangible como un objeto, era más etéreo. Jacob estaba naturalmente asombrado y concentrado más en su corazón, y sentía algo reposar con el más mínimo movimiento como si quisiera que él lo controlara. ¿Qué es exactamente? Jacob se concentró de todo corazón en mover lo que fuera que fuera. No era como si tuviera algo más que hacer en este momento. Pasan 3 días. Jacob todavía estaba completamente concentrado en mover lo que fuera que había dentro de su corazón, sin importarle el tiempo ni la fatiga. También descubrió que este líquido verde era maravilloso porque no necesitaba respirar.
En segundo lugar, no se sentía fatigado ni necesitaba dormir y podía concentrarse fácilmente. Lo más importante es que no tenía hambre. Esto alarma dramáticamente a Jacob cuando piensa que su conjetura sobre este mundo es mucho más avanzada de lo que probablemente era cierto su mundo anterior. Sin embargo, todavía dudaba de si su teoría de la magia era fundamental o no. Además, ese no era su enfoque en este momento, ya que estaba tratando por completo de mover lo que fuera que había dentro de su corazón como si estuviera poseído. Día 7. Jacob finalmente pudo mover lo que fuera que estaba atrapado en su corazón, pero solo pudo moverlo 1 centímetro hacia arriba. Así que ni siquiera salió del área de su corazón, pero Jacob todavía estaba bastante contento con su progreso. Día 35. Jacob finalmente pudo mover este etéreo libremente alrededor del área izquierda de su pecho. También descubrió que esta cosa no estaba dentro de su sangre, sino que era como algo transparente porque con todas esas venas y músculos lo movía en cualquier dirección, y tuvo la propuesta de que incluso podría invocar esta cosa fuera de su cuerpo. Sin embargo, su origen todavía era un misterio para él. Pero Jacob también descubrió que después de que esta cosa salió de su corazón, podía sentir claramente el área donde quiera que iba, como su circulación sanguínea, venas, huesos y fibras musculares, como si los estuviera viendo. Este fue su descubrimiento más significativo, que lo dejó a la vez conmocionado y emocionado. De repente sintió que esto no era normal y que podría ayudarlo en su situación actual. Pero sabía que esto era simplemente su sentimiento, que deseaba desesperadamente. Sin embargo, todavía no perdió la esperanza y volvió a controlar esa cosa. Día 50. Los ojos de Jacob estaban fuertemente cerrados, como siempre, mientras estaba profundamente absorto en sí mismo. Hoy había hecho un nuevo descubrimiento, después de su larga práctica, finalmente podía mover esa extraña energía a su antebrazo izquierdo. Jacob comenzó a llamar energía a lo que fuera que estaba dentro de él porque podía moverse libremente dentro de su cuerpo sin barrera alguna, y esta energía también tenía propiedades extrañas. Sin embargo, todavía no estaba seguro de si esta energía realmente se movía sin un camino después de sus recientes descubrimientos. Capítulo 10. Solo esta energía puede darle una sensación precisa de su cuerpo interior, pero también pude moverme libremente en la misma sección de su cuerpo por la que cruzó esta energía después de las semanas de práctica. De Jacob. Era como si estuviera abriendo caminos bloqueados o simplemente forjando caminos alternativos dentro de su cuerpo para esta energía que nació en su corazón. En este momento, la energía se movía lentamente hacia la mano de Jacob desde su antebrazo izquierdo. Si quisiera retraerlo, podría hacerlo fácilmente tomando el mismo camino de donde vino. Sin embargo, no lo hará porque quiere ver qué sucederá cuando esta extraña energía entre en su palma o sus dedos. ¿Saldrá o fue algo más, no solo una energía? Jacob tenía muchas preguntas como esta, y uno de sus mayores temores era que esta energía fuera en realidad el insecto Bloodstorming que una vez entró en su corazón. Pero no estaba seguro porque no sabía qué había sucedido después de desmayarse ese día. No vio el bicho lluvia de sangre saliendo de su cuerpo ese día, pero sintió que no salía, pero en el fondo, no quería eso en absoluto. Porque si fuera el Bloodstorming Bug, es posible que no pudiera controlarlo después de que saliera de su cuerpo o incluso dañarlo. Quería que esto fuera energía como magia o algo así, tal como lo leía en todas esas novelas. Sin embargo, estaba dispuesto a correr este riesgo porque podría ser su única salida de allí, o Decker podría matarlo después de obtener resultados satisfactorios. Día 53 días. La energía finalmente entró en la palma de Jacob ese día, y cuando la movió hacia su pulgar. Sin embargo, en este momento, finalmente pudo medir su longitud exacta. Medía solo 7 centímetros de largo, mientras que su ancho lo había descubierto hace 2 días que era tan delgado como un mechón de cabello o probablemente más delgado. En cuanto a cómo se enteró, lo había visto con sus propios ojos. Luego, hace 2 días, lo vislumbró en el reflejo de su celda de cristal, pero solo por un momento. Pero a Jacob le bastó ver una línea muy delgada que se movía hacia su mano, igual que una de sus venas. Esto también alivió a Jacob de que no era ese bicho, y pensó que Decker no lo había dejado dentro de su cuerpo.
Lo que también volvió a plantear la misma pregunta. ¿Qué fue exactamente? ¿Podría ser realmente energía como magia o maná? Aunque Jacob tenía un poco de miedo, también estaba emocionado. Su viejo corazón estaba lleno de anticipación. Quería que fuera algo así como energía mágica. En este momento, la energía finalmente llegó a la punta de su pulgar. Sin embargo, no fue más lejos. No importa cuánto se concentre Jacob, simplemente no se moverá de ese lugar. Lo que hizo que el corazón de Jacob se hundiera y todas sus esperanzas se hicieran añicos. Sin embargo, en ese momento, sucedió algo que tomó a Jacob completamente desprevenido. Su pulgar de repente, se movió. Las pupilas de Jacob se dilataron y brillaron al darse cuenta de repente. Volvió a intentar mover la mano, pero seguía atascada como siempre. Finalmente, cuando se concentró en su pulgar, pudo moverlo rápidamente libremente, pero no estaba completamente libre, y solo la parte que estaba cubierta con ese hilo de energía estaba completamente libre. Pero esto fue suficiente para que Jacob casi se volviera loco de éxtasis porque, desde el momento en que vino a este mundo, nunca fue capaz de controlar su cuerpo excepto sus párpados y globos oculares. Algún poder misterioso lo restringía constantemente y su control absoluto estaba en manos de Decker. Sin embargo, ahora, de repente, logró mover su pulgar sin restricciones. Naturalmente, esto lo dejó con gran alegría. Sin embargo, su emoción no duró mucho y volvió a la calma. Rápidamente retrajo esa energía en el centro de su palma y la envió hacia su dedo índice. Quería asegurarse de que esta energía pudiera liberarlo de esta misteriosa restricción. Pero, desafortunadamente, después de que la energía abandonó su pulgar, volvió al mismo yo restringido y Jacob volvió a estar indefenso como antes. Sin embargo, solo prestó atención momentáneamente a esto y nuevamente dirigió su atención hacia su dedo índice. Después de un tiempo, la energía finalmente llegó a la punta de su dedo índice y nuevamente se le impidió salir. Pero el enfoque de Jacob no estaba en eso. Después de intentar mover su dedo índice, se sintió eufórico cuando su dedo índice se curvó ligeramente bajo su control. Entonces, esta porción de energía realmente puede hacer que estas restricciones sean inútiles, pero es solo una porción, y parece que no puedo aumentarla, y solo puedo moverla alrededor de mi cuerpo. Jacob estaba perplejo. Se sentía como alguien que acaba de ver un rayo de luz pero descubre que hay un abismo sin fondo entre él y esa luz. De repente, un pensamiento surgió en la vieja mente de Jacob: esta restricción no es física, entonces tenía que ser abstracta, ¿verdad? Ya que puedo examinar el interior de mi cuerpo con esta energía, puedo encontrar ese misterioso lugar de restricción en mí con ella e incluso luchar contra él con esta energía. Los ojos de Jacob se iluminaron en ese momento e incluso los latidos de su corazón aumentaron significativamente. Simplemente no podía quitarse este pensamiento de la cabeza después de que le llegó. Sin dudarlo, la pizca de energía regresó al corazón a la velocidad del rayo. Esta fue una de las razones por las que Jacob sintió que no se trataba de un insecto ni nada por el estilo, podía retraerlo con solo un pensamiento, y su velocidad era casi inimaginable dentro de su cuerpo. Por eso lo consideraba energía y magia misteriosas. Sin embargo, no era su principal preocupación en este momento. Así que trató de enviar esta energía hacia su cabeza, donde estaba la restricción, y estaba 100% seguro de ello. Sin embargo, en el momento en que la energía intentó subir desde su cuello, de repente se quedó allí como si una barrera misteriosa la detuviera. Jacob nunca antes había tenido este tipo de sentimiento y sabía que algo no estaba bien. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.